tenerlos en casa. Si vamos a entrar, hermanos, de lleno a la palabra del Señor. El Señor siempre tiene algo especial para nuestras vidas. Dios siempre está edificándonos a través de su palabra. Así que esta mañana reciba el consejo del Señor, que es el que nos da vida. Abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 29. Vamos a leer los versículos 31 y 32. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Padre, gracias por esta palabra hermosa que tú tienes, Señor, lista y preparada para edificar las vidas, las almas y nuestros espíritus en este día. Que esta palabra, Dios mío, haga el trabajo por lo cual es enviada en este momento. Que tu Espíritu Santo sea el que toque, ministre nuestras vidas durante esta prédica. Padre, gracias por esa misericordia y ese amor que nos recuerda cada día, Señor, para qué fuimos hechos, sino para adorarte solo a ti, Señor, el único Dios verdadero. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. Amén y amén. Voy a predicar bajo el tema: no morirás, sino que vivirás. Es una palabra profética, hermanos, que si la recibimos va a ser un efecto y dará vida a cualquier área de nuestra vida que sintamos que está muriendo, que está desmayando dentro de nuestro ser. Jacob es el tercero de los patriarcas. Jacob era el hijo de Isaac, era el nieto de Abraham. Jacob era un hombre que al principio no daba un buen testimonio del Señor, sino que él, como su nombre lo decía, era un usurpador, un mentiroso, un engañador. Pero no fue hasta que Jacob tuvo un encuentro personal, sobrenatural con Dios. Y fue necesario que él tuviera ese cambio, esa transformación en su vida, porque sobre él había una promesa de Dios que venía desde su abuelo Abraham, una promesa que la descendencia de ellos sería más grande, una multitud que no se podría contar, sería como la arena del mar. Y en Jacob debía cumplirse esa promesa de Dios, porque las promesas de Dios tarde o que temprano se cumplen en nuestras vidas. Muchas veces tal vez no las recibimos nosotros, pero nuestras generaciones, nuestra descendencia, hermanos, la va a recibir. Y Jacob, con engaño, robó la primogenitura de su hermano Esaú. Y por esa razón él tuvo que huir de casa, porque Esaú se enojó y lo quería matar. Entonces él tuvo que huir por todo el desierto hasta llegar a casa de su tío Labán. Allá comenzó a trabajar con el tío por mucho tiempo y él se enamoró. Su tío Labán tenía dos hijas hermosas, la mayor que se llamaba Lea y la menor que se llamaba Raquel. Y Jacob se enamoró de la más pequeña, se enamoró de Raquel. Y fue tanto su amor que él pidió la mano de ella, pero su tío le dijo: ¿sabes qué? Aquí la costumbre no es así. Aquí primero vas a trabajar, vas a sudar la gota gorda por ella. Así que a trabajar. 7 años, hermano, estuvo trabajando por la famosa Raquel, por la amada, la mujer de sus sueños. Y se le hicieron pocos, hermanos, pero el día de la boda llegó. El día de la noche de la luna de miel llegó. No había luz eléctrica, como estos tiempos. Era oscuro, tal vez alegre por el vino. Él no se dio cuenta, estaba tan contento que le dieron gato por liebre. Le cambiaron a la famosa novia. No le dieron a Raquel, sino le dieron a Lea, a la mayor, a la que él no quería. Hermanos, al siguiente día él despierta. Cuando despierta a un lado va viendo que no era la que él quería. Lo engañaron. Y como todo se paga, él era engañador. Y bueno,
Entonces viene y le reclama a su tío y le dice a su tío, es que las cosas no son así. Aquí la costumbre es que la mayor se debe casar primero. No se puede casar la menor antes que la mayor. Así que sería una deshonra para la mayor. Entonces, te amolaste. Te vas a quedar con ella. Hermano, si él, estaba tan enamorado de Raquel que dice, no me importa. Ahora tienes que trabajar 7 años más por Raquel. Dice que estaba tan enamorado que le pareció como tal vez un día de trabajo para él. Y trabajó otros 7 años, 14 años trabajando con su tío para poderse casar. Ahora tenía no solo una mujer, tenía 2. Y deja aclarar algo aquí, ¿verdad? Para que no se me vaya a emocionar, hermano. Esto solo pasaba en la antigüedad. No nos salgamos del contexto histórico ni la cultura. Dios había escogido una nación que era Israel. Se empezaba a formar, ¿verdad? Iba a ser un pueblo grande para Dios. Entonces, era necesario que el pueblo se multiplicara. Por eso era que se estaba formando el pueblo. Era necesario, ¿verdad? Que crecieran, que hubieran más niños. Y por eso era permitido. Eso era una bigamia. Eso es pecado el día de hoy, ¿verdad? Es adulterio. Eso solo se permitió en aquel tiempo antes que el pueblo de Dios tuviera la ley. Ya cuando vino la ley, que el pueblo fue formado siglos después, Dios le da las tablas de la ley al pueblo. Pero mientras ahí ellos estaban aprendiendo, conociendo a Dios, Dios estaba preparando a ese pueblo. Bueno, y dice la Biblia que Jacob vivía con las 2 mujeres. Pero aquí el pasaje que acabamos de leer, la Biblia es muy específica. Cuando dice que Lea era menospreciada por Jacobo, pues él no la amaba, sino él amaba a Raquel. Raquel era la mujer de su vida. Entonces, Dios vio eso. Dios vio el menosprecio que sufría Lea. Dios vio tal vez el sufrimiento, las lágrimas, el menosprecio, el rechazo que esta pobre Lea tal vez allá en un rincón llorando toda la noche. Y aquellos riéndose, contando chistes, ¿verdad? Contándole a Lea, entreteniéndola, y ella sola sufriendo. Y Dios vio eso. Dios tiene compasión de aquel que está solo. No sé si usted se ha fijado, pero hay veces que los hijos abandonan a los padres, a los ancianos por allá. De repente un nieto sale que se apega a los abuelos. Dios siempre tiene cuidado. Si usted se fija a su alrededor, en su familia, siempre cuando alguien como que va quedando solito, Dios envía a alguien. Decía mi abuelo, mi bastón. Y bueno, así le pasó a Lea. Dios, viendo su sufrimiento, su rechazo, su amargura tal vez, su tristeza, le da un hijo. Le permite a que quedara embarazada. Pero no era un hijo que tal vez Jacob esperaba con ansiedad, porque no iba a ser de Raquel su amada, sino con la que él menospreciaba. Y parecía que toda la atención estaba con Lea, con Raquel. Lea era la menospreciada, Raquel era la que toda la atención de Jacob era para ella. Raquel, estás enfadada, vamos a montar camello un rato. Vamos a pasear por el río Jordán. Vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Vamos a tomar un helado, mucho calor el día de hoy, cualquier cosa. Pero toda la atención era hacia Raquel. Tal vez Lea por allá cocinándoles, lavando, qué sé yo, la sirvienta, la menospreciada. Y Dios vio eso y le permite quedar embarazada. Y usted dirá, wow, qué regalo. Encima de que no la quiere, le va a dar un hijo. Bueno, en el Antiguo Testamento también era símbolo de honradez, de respeto, que una mujer tuviera hijos. Entre más hijos tuviera una mujer, más era honrada. En la casa, por la sociedad, por la familia. Pero no así con la estéril. La que era estéril era menospreciada. Era como un símbolo de maldición. Todo el mundo la veía rara. ¿Qué pecado tiene esta? ¿Qué maldición? ¿Por qué no puede tener hijos? Bueno, entonces Lea se le dio el privilegio de tener hijos primero. Y de ahí nació el primogénito de Jacob. El primer hijo de los 12 hijos que tuvo Jacob, Rubén, fue el primer hijo. Y Raquel y Lea quedó embarazada. De ahí nació su hijo, a quien llamó Rubén, que es lo que acabamos de leer.
Pero Lea tenía la esperanza que ahora que ya había quedado embarazada, que ahora que iba a ser madre de un hijo de Jacob, tal vez, dice la Biblia, ahora me amará a mi marido. Ahora sí lo amarré. Ahora sí me lo eché a la bolsa. Se le acabó su parrandera. ¿Verdad? Así hay muchas mujeres que piensan que quedando embarazadas van a detener a su novio, que es mujeriego. No pasa así muchas veces. Quedan solas y abandonadas con muchos hijos. Bueno, esa era la esperanza que tenía Lea, que cuando ella diera a luz un hijo de Jacob, ella iba a ganarse el amor de Jacob. Pero no fue así. Fíjese que en la cultura hebrea, cuando nacía un niño judío, el nombre que le ponían era profético. Marcaba la vida de ese niño para siempre. Y el nombre lo escogían basado en alguna circunstancia que ocurría en ese momento. Por ejemplo, cuando el ángel de Jehová visitó a Sara y Abraham, que les da la noticia que van a ser padres, siendo ellos ancianos, Sara estéril, dice que no lo creyó. Sara se carcajeó. Entonces le dijo el ángel de Jehová: ahora tu hijo se llamará Isaac, porque te has burlado, te has reído. Entonces Isaac significa risa. Entonces cada niño, cada nombre que ponían tenía un significado. Ahora nace Rubén. ¿Y qué significa Rubén? Bueno, según mi Biblia aquí dice que significa ved, un hijo. Eso significa Rubén. Mira, Jacob, mira lo que te estoy dando. Mira qué regalo más precioso. Raquel no puede darte nada. Mira, un hijo. Ámame a mí, mírame a mí. Ahora dame la atención. Eso es lo que quiere decir Rubén. Ella pensó que ella no iba a ser menospreciada. Ella pensó que ahora se iba a volver loco Jacob, iba a correr a sus brazos. Pero no fue así. Y Rubén nace del vientre de una madre frustrada, traumada, amargada. Rubén fue formado en el vientre de esa mujer que era rechazada y menospreciada. ¿Sabía usted que hay transferencias genéticas y espirituales que se traspasan, se transfieren al bebé en el vientre de una madre? Cuando una madre tal vez sufre emociones fuertes como el odio, el rechazo, el maltrato, el abuso, el menosprecio, el bebé en el vientre puede ir absorbiendo esas mismas herencias espirituales y genéticas, aún enfermedades que heredan los bebés. Muchas veces ya nacen con diabetes, con cánceres, con enfermedades que los padres tal vez padecen o la madre padece. Bueno, así también hay herencias espirituales que se van absorbiendo, se van heredando desde el vientre. Y de ahí, de ese vientre contaminado, digamos así, nació Rubén. Entonces, Rubén traía una tendencia ya. Ya venía marcado, destinado, tal vez para ser un hombre de un mal comportamiento. Un hombre que tal vez iba a querer llamar la atención de los demás, porque eso era lo que Lea le había heredado. Lea esperaba que con tener hijos iba a ganarse el amor de Jacob. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con las herencias que nosotros vamos heredándole a nuestros hijos. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a ir pasando de generación a generación? Digo yo, el hermano Juan Carlos no había oído el mensaje. Pues él dice, se le pegó, no lo tacaño, sino lo dadivoso, ¿verdad? Algo se le pegó, dice, de su madre. Entonces, todos tenemos algo, ¿verdad? Que heredamos de nuestros padres, que hemos visto con nuestros ojos. Nosotros sido testigos de cosas buenas que debemos de aprender. Entonces, Rubén nace con lo mismo, con esa cosa de querer llamar la atención,
con esa cuestión diciendo: aquí estoy, valgo mucho y hago valer mis derechos. Porque ¿sabía usted que toda persona que se siente menospreciada o rechazada son aquellos que siempre tratan de llamar la atención de los demás, sin importar edad, si es niño, niña, hombre, lo que sea, o una mujer? Aquellas personas que se sienten menospreciadas siempre harán cualquier cosa para llamar la atención y ser el centro de atención donde quiera que lleguen. Hay estadísticas, hermanos, que dice que la mayoría de asesinos y delincuentes que están pagando condenas dentro de las cárceles vienen de hogares disfuncionales, vienen donde ellos mismos han sido objetos de rechazo de sus propios padres, abusados por sus propios padres, rechazados, menospreciados. Y eso lo absorbieron desde el vientre y heredaron esas que le llamamos nosotros ataduras, maldiciones generacionales o debilidades que vienen en cada uno de ellos. Lamentablemente, la mayoría de estos asesinos y delincuentes nacieron bajo ese rechazo y el menosprecio de sus hogares, de sus padres. Y por eso salieron con ciertos comportamientos inusuales. Por eso, hermanos, muchas veces aún nuestros hijos, tal vez cuando nacen parecen bien, pero conforme van creciendo, sus conductas comienzan a cambiar. Sus actitudes comienzan a cambiar. Preste atención, póngale atención a sus hijos, porque muchas veces le están tratando de decir algo y no lo entendemos. Pensamos que todo está bien. Por ejemplo, hace un tiempo atrás una hermana me decía: mira, mi hija me está saliendo con unos pelos verdes por aquí y por allá. Le digo: póngale atención, está gritando, algo le quiere dar a entender, pero no se atreve a decirlo. Está ella poniendo un grito de ayuda. Lo digo por experiencia. La mayoría de jóvenes pandilleros, cuando no encuentran el amor en su casa, el rechazo, lo encuentran y lo buscan allá en la calle. Y terminan haciendo cosas, delincuencias, que no son buenas, que no le agradan a Dios. Porque es la forma de mostrar la rebeldía, protestando en contra de la falta de atención que tienen en su casa. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando estamos pasando necesidad, cuando las cosas no van saliendo como nosotros esperamos. ¿Cómo reaccionamos frente a nuestros hijos? Cuando la adversidad, la escasez viene, cuando los problemas surgen, tal vez en la calle, en el trabajo, en la iglesia. Muchas veces, hermanos, lo primero que hacemos es hablar mal del líder, del coordinador, del pastor, de la iglesia. Culpamos a Dios por nuestras desgracias. Muchas veces, hermanos, son consecuencias. Pero nuestros hijos están viendo cómo nosotros estamos reaccionando, qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, qué le estamos heredando. Le estamos heredando una herencia de maldición o una herencia de bendición. Si usted en el tiempo de escasez, en el tiempo de la prueba, usted sigue clamando y creyendo a Dios, sus hijos van a ver su fe. Pero usted comienza a renegar y empieza a separarse, a apartarse de Dios, comienza a maldecir, a hablar mal de los demás. Sus hijos están viendo eso y ellos terminarán heredando, haciendo lo mismo, hablando mal de otros, maldiciendo. Pero si usted clama y se humilla a Dios y en medio de la adversidad usted sigue confiando a Dios, usted le está dando la mejor herencia. Ellos un día van a ver que usted en medio de la calamidad, en medio de la prueba, usted no dejó de confiar en Dios. Y eso se llama herencia espiritual. Eso, hermanos, es lo más importante. Muchas veces nos preocupamos por dejar herencias, posesiones, herencias materiales que son buenas. Qué bueno si usted puede. Déjele estudio, déjele no deudas, déjele lo que usted quiera. Pero no se olvide, la herencia más importante es la herencia espiritual. Porque esa va a trascender más allá. Es la que lo va a llevar a una bendición perpetua. Entonces Rubén nació de un vientre menospreciado y rechazado por su esposo. Nosotros, hermanos, debemos de preocuparnos de no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Rubén nació con esa herencia
de conseguir todo lo que quería sin medir las consecuencias. Rubén son aquellas personas que para conseguir una mejor posición, tal vez un mejor cargo, ellos siempre van a hablar mal de otros. Siempre van a ellos a querer poner en mal a otros para que les den cierta posición a ellos, ciertos privilegios. Rubén creció con esa actitud, sin medir las consecuencias. Él tomaba decisiones a la ligera. Y mire, y así creció Rubén. Y un día ya joven salió al campo y allá encontró unas frutas llamadas mandrágoras. Dice que consiguió su canasto de frutas y se lo trajo a su mamá. Pero Lea, su tía, estaba mirando. Estaba ahí tal vez sentada en el patio cuando aquel llegó con el canasto de frutas y se le antojaron. Y mire lo que sucedió. Génesis 30 del 14 al 16, Nueva Traducción Viviente, dice: cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre, Lea. Raquel le suplicó a Lea: por favor, dame de las mandrágoras que te trajo tu hijo. Y le dice Lea: no fue suficiente que me robaras a mi marido. ¿Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo? Le respondió Lea con enojo. Raquel contestó: dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, le salió a su encuentro Lea. Debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. Por lo tanto, esa noche él durmió con ella. Y usted dirá: wow, qué depravados son estas muchachas. Pero no, hermano, no saquemos la Biblia de contexto. Hay un por qué ellas estaban haciendo este trato. Siempre hay un contexto histórico en el momento y en la cultura judía. Lea ya tenía hijos. Raquel era estéril. Rubén no era tonto. Él sabía por qué estaba llevando las frutas. ¿Y cuál es el trasfondo de esto, de las mandrágoras? Bueno, leyendo y oyendo unas enseñanzas acerca de la mandrágora y buscando en Google, encontré que son unas frutas que se daban en la región del Mediterráneo, en el Medio Oriente, que en la antigüedad se les conocía como la manzana del amor o el fruto del diablo. Se dice que estas frutas mandrágoras tienen una sustancia afrodisíaca que muchas veces las mujeres que son estériles la usan para crear un vientre fértil en ellas. Así que las que no podían tener hijos consumían cierta sustancia de esa fruta para quedar embarazadas. Y Raquel no podía tener hijos. Y ella, cuando vio la canastada de frutas, tal vez se imaginó: ese es el secreto. ¿Por qué mi hermana puede tener hijos y yo no? Las frutas. Y por eso, hermano, decide rentar a su marido por unas frutas. Ella también quería tener un hijo porque era necesario que tuviera hijos para que no fuera la burla de la sociedad, de la familia. Y se enoja Lea. Le dice Lea: Raquel, usted sí que es una sinvergüenza, descarada. No se conforma solamente con quitarme a mi marido, ahora me quieres comer las frutas también. Y ahí fue donde se le ocurrió la idea: para callarle la boca a esta, le voy a rentar a mi esposo. Y créanme que bien obediente Jacob fue y se acostó con Lea. Y Lea quedó embarazada esa noche. Pero no era, hermanos, por lascivia, sino porque había una necesidad ahí. Volvemos a lo mismo, era un tiempo de crecimiento del pueblo, deberían reproducirse.
no vaya a andar buscando mandrágoras. Son venenosas. Solo bajo cuidado médico. No sé si todavía existirán. Pero sabe, muchas veces queremos nosotros ayudarle a Dios. Raquel no podía tener hijos. Se imaginó tal vez que su hermana podía tener hijos por las frutas. Dijo, si empiezo a comer, tal vez yo también. Pero no, pasaron los tiempos, no pudo tener hijos. Después, años después, sí tuvo hijos, porque Dios tuvo misericordia de ella. Así que no trate usted de hacer cosas si no está en la voluntad de Dios, porque no funcionará. Entonces Rubén vemos que siempre seguía sembrando contienda y disensión entre la familia, con sus ideas, con el propósito siempre de ayudar a su mamá. Tal vez él veía las noches de dolor, de aflicción, de llanto de su mamá. Y como hijo, él buscaba la manera de ayudarla. Y por eso era que él se inventaba cada cosa para echarle una ayudadita. Pero solo empeoraba las cosas. Siempre tratando de llamar la atención. Siempre tratando de llamar la atención de Jacob. Y después de un tiempo, hermanos, muere Raquel, la señora de la casa. La amada de Jacob murió. Y se enteró Rubén. ¿Y sabe qué hizo Rubén? Ya llevaba esa malicia en su corazón. De querer siempre salirse con la suya. De querer hacer su capricho siempre. Porque lo había heredado de su mamá. Y murió Raquel. Y viene Rubén y corre a la tienda de Jacob donde vivía Bila, la concubina. Y mire lo que planeó. Génesis 35:22. Nueva traducción viviente. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bila, la concubina de su padre. Y Jacob se enteró enseguida. Y comienza a nombrar los 12 hijos. Solamente nos da un pequeño detalle. Pareciera que nada pasó. Pareciera que Rubén cometió su crimen, cometió su error, su pecado, y que todo quedó impune. Nadie se dio cuenta, pero no es así. Rubén sabe por qué hizo esta fechoría. Dicen los comentaristas bíblicos que hay dos versiones de este hecho, dos traducciones. Unos dicen que fue y la violó por la fuerza. Otros dicen que la sedujo y fue por placer sexual que lo hizo. Bueno, lo cierto es que él pecó y deshonró a Bila con el propósito de que cuando Jacob se enterara que Bila se había acostado con Rubén, Jacob la iba a echar de la tienda. Y quién sabe quién se imagina quién iba a ocupar ese lugar. Lea, la mamá de Rubén. O sea, la intención era buena, la idea era buena a los ojos de Rubén, pero ese no estaba en el corazón todavía de Jacob. Nada cambió. Simplemente Rubén cometió un pecado que tarde iba a alcanzarlo. ¿Sabía usted que hay pecados ocultos, pecados que cometemos y que no los confesamos a Dios? Y tarde que temprano nos van a alcanzar. Hay pecados que no los confesamos y los dejamos escondiditos porque nos da vergüenza tal vez. Ni a Dios se los confesamos. Y es a Él a quien debemos confesarlos, por muy vergonzosos que sean. A Él no se le olvida. Dice la Biblia, los pecados no confesados, tarde o que temprano nos alcanzan. Las consecuencias nos van a alcanzar. Aunque parezca que nadie se dio cuenta, aunque parezca que nada está ocurriendo, que aún no estoy pagando consecuencias de ese error que cometí, si no me arrepiento, si no lo confieso ante Dios, tarde o que temprano me alcanza. Mire, son pecados como el perro. El perro tiene un olfato, hermano, que lo haya donde usted se esconda.
Digo que una vez mi familia se quería deshacer de un perro pulgoso y lo llevaron millas dentro del monte. Al siguiente día ahí estaba el perro en la puerta de la casa esperando que se levantaran para entrar. Porque mire el perro oliendo. Si no juegue usted con su perrito, esconda a ver si no lo encuentra. Así es el pecado no confesado. Tarde o que temprano nos va a alcanzar. Dice, allá va aquel, muy santito, ahí va. Y eso le sucedió a Rubén. Dijo, aleluya, no me pasó nada. Viene el profeta, no que muy profeta, y no me saca a luz mi pecado. Ese es profeta falso. No que muy de oración, muy espirituales y nadie sabe lo que... Hermano, Dios está dando oportunidad de arrepentimiento. Esa es la misericordia de Dios que muchas veces no entendemos. Es que no está pasando nada en mi vida. He pecado, pues sigo. No me pasa nada, vuelvo a seguir. Tarde o que temprano te va a alcanzar si no te arrepientes. Y eso le pasó a Rubén. Dijo, violé a la mujer de mi papá. Me salí con la mía. Nada pasó. El viejo ni le importó. Pero sabe que Jacob se enojó tanto. Y quizás en su corazón dijo, ya me las vas a pagar, hijo. Y mire lo que sucedió. No era mala idea de Rubén. Su plan estaba perfecto. Él quería que su mamá ocupara una posición mejor. Finalmente dijo, se quitó Raquel del camino, está muerta. Bila ya está deshonrada, ya la corrieron de la casa. Ahora mi mamá va a ser la señora, la heredera. Pero no fue así. Muchas veces nosotros como seres humanos o como padres, tal vez tenemos 4 o 5 hijos y queremos siempre honrar a uno. Ah, este es mi preferido. Ay, mi chiquito, mi gordito. Hermanos, muchas veces nos equivocamos con los sentimientos. Ese es tu gordito, un día lo va a hacer llorar, lo va a avergonzar. No tenga hijos preferidos. Le decían a un niño en un TikTok, ¿quién es el más preferido de ustedes, de tus hermanos? Le dice, mis padres no tienen hijos preferidos. Ellos siempre se ocupan, cuidan más al que está más bobo. Pareciera verdad. Nosotros muchas veces queremos honrar a otros, darles privilegios, ponerlos en lugares, pero si no es el tiempo de Dios, Dios mismo los va a bajar de donde están. Como familia queremos ayudar a alguien, ponerlo en lugares altos de honor, pero si hay pecado entre sus corazones, si están actuando de una manera que a Dios no le agrada, no es el tiempo de Dios, nosotros podemos pagar el precio y muy caro. Porque el mismo Espíritu de Dios se encarga de bajarlos de esos lugares. Rubén pecó, se acostó con la concubina de su padre y nada pasó. Pero Jacob se esperó hasta el último día, hermanos. Cuando ya iba a morir, dice que él llama a todos sus hijos para bendecirlos. Sí. Hijos, ya estoy anciano, estoy cansado. Vengan, acérquense todos, voy a bendecirlos. Y el primero, el primogénito, ¿quién cree que era? Rubén. Dijo, este ya se le olvidó lo que hice. Y se acercan todos y lo llama Jacob. Pero acuérdese que a Dios nada se le escapa. Rubén era el heredero. Él iba a obtener la mayor parte de la fortuna de su padre. Ser primogénito no era cualquier cosa, era el mejor privilegio. Heredaba el 80% de toda la herencia. Era el renombre, era el que iba a seguir, el más importante. La descendencia de él iba a ser la mayor entre todos sus hermanos. Era el que iba a sacar el nombre, el apellido adelante. Pero por ese pecado, mire lo que pasó. En Génesis
capítulo 49, versículos 3 y 4. Jacob viene y bendice a sus hijos. Rubén le dice: tú eres mi primogénito. Sí, papá. Mi fortaleza y el principio de mi vigor. Amén, aleluya, decía él. Principal en dignidad. Y se le quedaba viendo a los hermanos. Impetuoso como las aguas. Hasta ahí todo iba bien. Sacaba el pecho. Pero luego mire, ahí viene el pero. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Dice otra traducción: por cuanto violaste a la mujer de tu padre, te deshonraste, te degradaste. Y no hay cosa peor que ser degradado por Dios. Estaba a punto él de recibir la mayor herencia, el mejor regalo, porque no solo iba a ser bendición para él personalmente, sino su descendencia. Pero mire, por sus momentos de locura, por querer ayudar a su mamá que estaba frustrada, menospreciada, traumada por allá, terminó pagando la consecuencia toda su descendencia. Que por mucho tiempo Rubén creyó que se había salido con la suya, de haber cometido pecados sin ninguna consecuencia. Finalmente sufriría las consecuencias, y no solamente él, sino él y toda su descendencia. Él perdió su primogenitura, todos sus derechos y sus privilegios. Primera de Crónicas, capítulo 5 y versículos 1. Dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Hasta ahí llegó sus derechos y sus privilegios. ¿Por qué? Por un pecado que cometió. No sé si al final él se arrepintió, pero él pagó el precio, él y toda su descendencia, porque ya su descendencia, hermanos, estaba desapareciendo, se estaba extinguiendo, porque Jacob, en vez de bendecirlo, lo maldijo por ese pecado. Y le dijo: ya no serás tan importante, ya no vas a ser el principal. Y si usted busca récord en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de la tribu de Rubén, busque, no hay profetas, no hay sacerdotes, no hay jueces, ni levitas, no hay nada, porque no era importante por ese pecado. Porque había una maldición por un pecado sin arrepentimiento, una herencia espiritual que los perseguía de generación en generación. Y la descendencia de Rubén estaba destinada a morir, a terminar, a desaparecer por su pecado. Pecado que ellos no habían cometido, sino el primogénito, Rubén. Porque mire lo que dice la palabra en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado se paga con la muerte. Por eso vino Cristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y si la historia, hermanos, terminara aquí, qué historia tan trágica. Pareciera que nuestro Dios es un Dios odioso, un Dios que no perdona, un Dios que no da oportunidad. Pero yo le tengo buenas noticias. Nosotros servimos y adoramos a un Dios que perdona, a un Dios de oportunidades, a un Dios que aunque nosotros fallemos, Él se mantiene fiel, a un Dios que ama, lleno de compasión y misericordia, un Dios de oportunidad para toda la humanidad, un Dios que perdona, que levanta, que restaura y bendice y da vida ahí donde hay muerte. Aunque Jacob, su padre, se enojó y en vez de bendición había enviado una maldición, Dios siempre llega a tiempo.
Dios vino al rescate. Cuando ya esta descendencia estaba a punto de desaparecer de las tribus de Israel, aparece un hombre lleno del poder de Dios. ¿Sabe por qué? Cuando Jacob le dice a Rubén, todo esto lo que tenía era tuyo. Toda la herencia iba a ser tuya, pero pecaste. Ahora, ¿sabes quién va a tomar tu lugar? ¿Sabes quién va a heredar todas estas cosas? Tu hermano José. ¿Y sabe quién era José? Hijo de Raquel, su amada. Qué triste es que un día estemos delante del Señor y Él nos diga, esto era para ti. Este ministerio, estas almas había entregado para que tú les hablaras y las salvaras. Este ministerio era para ti, para que ministraras, para que obraras milagros y tantas cosas. Pero no te arrepentiste. Tu rebeldía, tu pecado, los deseos de la carne te vencieron y nunca confesaste. Nunca te apartaste de esos pecados. Esto era tuyo, pero por cuanto lo despreciaste, ahora José va a heredar lo que era tuyo. Rubén significa aquellos que rechazan, que renuncian a los ministerios que Dios les ha dado. José heredó todas las cosas y Dios te dice, Rubén, si tú rechazas lo que yo te he dado, no te preocupes. Yo tengo un José que está dispuesto a tomar lo que tú estás despreciando. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. No despreciemos lo que Dios nos ha regalado. Cuidemos el ministerio. Cuidemos lo que Dios en su gracia y su misericordia ha heredado para, no solamente para ti, sino también para tu descendencia. Ahora José, el hijo de Raquel, era el que recibía la primogenitura. Él iba a ser el más importante de todos y su generación iba a vivir eternamente. Pero Dios, hermanos, es tan grande y misericordioso que siempre llega a tiempo. Vino un hombre lleno del poder del Espíritu de Dios. Cuando Rubén, la tribu de Rubén Rubén había muerto siglos antes. Y la descendencia de él estaba por terminar. Ahí Dios levanta y envía a Moisés. Y Moisés, antes de morir, llama a todas las tribus de Israel para bendecirlos también. Y ahí va los poquitos que quedaban de Rubén. Y mire la palabra que Dios le envía a Rubén. Deuteronomio 33:6. Y dice, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Viva Rubén y no muera. Ahí apareció el ungido de Dios, lleno del Espíritu Santo, para cambiar el destino de una tribu que estaba bajo una maldición por el pecado de un hombre, quien siempre buscó un beneficio sin medir las consecuencias de sus acciones. Viva Rubén y no muera. Hermano, esta es la palabra que Dios tiene para ti, para tu ministerio, para tu matrimonio, para tu trabajo, para todo, cualquier área en tu vida que sientes que está muriendo. No morirás, sino que vivirás. Sientes que algo está muriendo en ti, te dice el Señor, no morirá, sino que vivirá. Es que, hermano, no veo cómo mi matrimonio no morirá, sino que vivirá. Moisés tipifica a Cristo. Esa es la misericordia y el amor de Dios por nosotros.
Nosotros los pecadores, que al igual como así apareció Moisés en la historia de Israel para bendecirlos, así hace más de 2000 años Jesucristo apareció, el Hijo de Dios, en la historia de la humanidad para traer perdón, salvación, libertad y una vida a una humanidad perdida y apartada de Dios. Porque así, al igual como Moisés vino a darle vida a la tribu de Rubén y a libertar a Israel de la esclavitud física de Egipto, también Jesús vino como el ungido del Señor para liberarnos de la esclavitud espiritual y de las maldiciones que veníamos arrastrando de generación en generación a causa del pecado y la maldad. Dice Lucas 4:18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A eso vino Cristo, a traer buenas nuevas al mundo, a un mundo que vive en oscuridad y en sufrimiento, a una humanidad que vive bajo maldición de pecado y sin idea ni esperanza de cómo poder salir de esas situaciones difíciles que se encuentran por causa de las enfermedades, las injusticias, los maltratos y el menosprecio que este mundo les da. Pero Cristo vino a morir por ti y por mí en una cruz y se levantó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Pero hay un enemigo de nuestras almas. Satanás vino para maldecirte, destruirte y matarte. Pero Jesús vino para perdonarte, para bendecirte, para salvarte de una condenación y para darte vida eterna. Jesús vino para decirte hoy que no morirás, sino vivirás. No sé cuál es el diagnóstico, lo que el doctor te ha dicho. Pero el Señor te dice, no morirás, sino que vivirás. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene para hurtar, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Jesús llega a tu vida, todo cambia. No importa la condición en que estés, donde hayas caído, no importa la maldición que hayan lanzado contra ti, no importa el rechazo que hayas sufrido, tal vez te abandonaron, te traicionaron, ese ser que amabas, aún tu propia madre, tus padres te abandonaron, te despreciaron. Con todo eso yo te recogeré, te dice el Señor. Dice 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todos tenemos un antes y un después. Así como la tribu de Rubén recibió el perdón y la misericordia de Dios a través de Moisés, de igual manera Dios a través de Jesucristo perdona nuestros pecados. ¿Y sabe qué es lo más lindo de esto? Cuando Dios da una promesa, la cumple. Esto sucedió en Génesis, pero si nos vamos al libro de Apocalipsis, ahí aparece la tribu de Rubén, vivita, predicando, está sellada para los últimos tiempos, para el tiempo de la gran tribulación. 144,000 sellados de las tribus de Israel, 12,000 de la tribu de Rubén están sellados, apartados para el tiempo de la gran tribulación. No son los testigos de Jehová, son los 12,000 de la tribu de Rubén, están ahí también, porque Moisés declaró una palabra de vida sobre ellos y Dios la cumple. Hermanos, ¿qué herencia quieres dejarle tú a tus hijos? Rubén estaba destinado a morir. Dios le envía palabra de vida para que predique. Comentaba la mañana, qué cosa más linda es heredar lo espiritual. El temor a Dios es la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestra descendencia. Va a trascender más allá. Tal vez tu abuelo era cristiano y predicaba y murió. Sigue tu papá. Murió tu papá, predicó. Ahora predicas tú. Vas a morir tú y sigues predicando. Tus hijos seguirán predicando.
van a morir tus hijos, tus nietos seguirán predicando. Esa herencia no muere, porque es una promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu descendencia. Esa herencia la que nosotros debemos de heredarle a nuestros hijos. Una herencia de vida eterna. Amén. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie en esta mañana.